Señor viceministro Fernando Bolaños, qué gusto saludarlo y bienvenido a Radio Nacional. ¿Cómo está usted? Muy buenos días y a todos los escuchas de Radio Nacional. Bueno, vamos por partes. En primer lugar, sobre esto, los paros. El diálogo se mantiene, con quiénes se mantiene y qué posibilidades hay que en las otras regiones que todavía está esta situación de rebeldía se levante la medida de fuerza. Bueno, siempre hemos mantenido el diálogo con el SUTEP a nivel nacional, con el CEM, que es el Consejo Educativo Nacional del SUTEP, y también hemos estado coordinando con los presidentes regionales, que son los responsables de conversar y dialogar con los dirigentes a nivel de regiones. Creo que eso tiene que quedar un poco claro, ¿no? Con ellos son los que se ha definido cuáles son las estrategias. Nos hemos reunido, tenemos un espacio en que nos reunimos regularmente con los presidentes regionales, con las autoridades regionales de educación, y hemos visto en cada caso para que haya digamos, las condiciones, en algunos casos de cómo se tiene que recuperar clases, en algunos casos el tema de los descuentos, pero sí obviamente nos sigue preocupando el hecho de que todavía haya maestros que no hayan levantado la huelga por más. ¿A cuántos está afectando, perdone, viceministro? ¿Cuántos afecta más o menos? ¿A cuántos alumnos está afectando en estas regiones la labor? No es total en las regiones, obviamente, ¿no? Pero lo que sí nos parece preocupante es que hay muchos maestros, porque sabemos por nuestros contactos en las regiones de que hay maestros que quieren trabajar, pero la presión que ejercen otros maestros a veces les impide justamente seguir trabajando. Ahora, ¿cuánto es lo que...? Porque ellos reclaman un devengado de 21 años, dicen, ¿no? Nos deben de hace 21 años. ¿Qué es lo que le deben realmente? A ver, este tema del 30% que digamos, muchos maestros lo sienten como un derecho, hay que decirlo con toda claridad porque nosotros hemos hecho un análisis, ¿no? Fue una forma, en un momento dado, de patear para adelante el tema de una reforma más clara del tema de los salarios. ¿Cuándo ocurrió? ¿En qué año? Eso fue justamente al final del gobierno de... ¿Alejandro Toledo? No. ¿De Alan García? De Alan García, la siguiente... Y, digamos, se empezó a aplicar... por un tema de sentencias judiciales, pero como muchas cosas y como incluso la ley de profesorado nunca fueron suficientemente financiadas, ¿no? Entonces, nosotros creemos que esta reforma, y la ministra lo ha anunciado en el Congreso y el ministro de Economía incluso hará más detalles hoy día, se presenta como una reforma que realmente es financiada, ¿no? El tener, digamos, un aumento plano, que es lo que exigen los maestros en este momento, nos parece que es, primero, es poco probable, y segundo, que no toma en consideración la realidad de los maestros. O sea, los maestros trabajan en distintas jornadas. Hay maestros que trabajan una jornada de 24 horas, que son generalmente los de secundaria. Otros maestros trabajan más horas, que son los de primaria inicial. Y tiene los directores que trabajan 40 horas, ¿no? Son jornadas distintas. Y tienen además los niveles, ¿no? Entonces, hacer un aumento plano para todos creo que no refleja este tema de que hay profesores que tienen más dedicación que otros, o jornadas más largas que otros. Lo que nosotros estamos diciendo con toda claridad con esto es que va a haber un aumento para todos, va a haber un aumento diferenciado y probablemente un grupo que ha, digamos, salido con toda claridad, es decir, se está cometiendo una injusticia, es este tema de los profesores, de la ley del profesorado, que están en los niveles más altos, que están diciendo nos van a degradar, ¿no? Nos van a pasar al nivel segundo de la nueva carrera, nosotros que ya estamos en el nivel más alto. Pero ahí hay que aclarar, muchos de estos maestros son los que van a recibir el mayor aumento, están recibiendo 1.200, cerca de 1.300 soles, muchos de estos van a recibir aumentos de 300, 400 o más soles. Pero no solamente eso, sino que estos profesores serían los primeros que podrían entrar en una evaluación clasificatoria lo más pronto posible, que les permitiría finalmente reubicarse en el nivel en que están. Entonces, lo que pensamos es que la manera como se ha diseñado, y lo que obviamente además tiene que tener a discutirse en el Congreso, sí da condiciones y elementos que permitan que los maestros realmente mejoren significativamente su almuerzo, sus salarios y todos. Doctor Bolaños, ¿cuál es el mayor escollo que se presenta en esta situación para poder llegar a una solución? Porque el haber pretendido elevar sus pretensiones al 30% creo que más bien marcó una brecha insalvable para poder llegar a una solución, ¿no? ¿Cómo reducimos esa pretensión más bien? Creemos que el pedido de un aumento es legítimo, pero también pensamos
que hay que ser conscientes de lo que es posible hacer y lo que no es posible hacer. Creo que tenemos varios ejemplos de leyes que se aprueban y que después no son financieramente digamos, viables, ¿no? Nosotros hemos planteado un aumento que, como se ha dicho, en este primer tramo implica 720 millones de soles al año. Tenemos los fondos ya para este año, inmediatamente se apruebe la ley, y para el siguiente. Y cuando hemos hecho el cálculo, por ejemplo, lo que significaría aumentar a todos los maestros, sin ningún tipo de consideración, sin ningún tipo de meritocracia, sin tener en cuenta las innovaciones, eso representa lo mínimo 1.500 millones de soles al año. Entonces, creo que estamos tratando de ver algo que realmente es viable financieramente y que lo hemos trabajado más. Por ahora el presupuesto es de 720, ¿no? Es lo que hemos escuchado. El presupuesto de lo que implicaría, digamos, este primer ajuste, digamos, ¿no? Exacto. Ahora, nosotros nos preocupamos obviamente por la situación, el poder adquisitivo del maestro, que es obviamente una preocupación legítima de ellos y legítima de la ciudadanía, porque queremos que el profesor no se muera de hambre, sino que el profesor tenga pues unos ingresos que le permitan mantenerse una canasta familiar adecuada. Sin embargo, yo le hago la otra parte de la pregunta, la otra parte de la problemática, es decir, ¿qué nos garantiza que esos maestros van a estar lo suficientemente capacitados para ir garantizando gradualmente y en poco tiempo, si se puede, una mejora en la calidad de la educación? Claro, el debate de estos días sobre la ley de reforma magisterial y la asociación de los maestros nos ha hecho invisibilizar un esfuerzo que el Ministerio ya viene haciendo. Nosotros lanzamos, no sé si recuerdan, a principio, digamos, esta movilización por el buen inicio, que nos parecía importante que las clases empezaran a tiempo para que los maestros estuvieran a tiempo en las clases y los niños tuvieran su jornada completa en el año, con sus materiales, con su infraestructura, pero también lanzamos en abril, en mayo, después de que estuvieron los resultados de la evaluación censal, una movilización por los aprendizajes, que incluía darles a los maestros, por ejemplo, un kit particular para que los maestros evaluaran en sus escuelas cómo estaban sus estudiantes en algunas materias, sobre todo comunicación y matemáticas, que son las primeras que estamos viendo, se propusieran metas concretas, evaluaran. En muchos sitios se ha habido algo que hemos llamado a fin de julio el día del logro, es decir, que revisaran juntos los maestros, los padres de familia, cómo estaban yendo sus niños, aplicaron una prueba semejante a la que se aplica en esta evaluación censal a los estudiantes de segundo grado, y que permitiera ir viendo más o menos cómo estaban yendo y qué cosas tenían que hacer. Es decir, ciertamente hay elementos que hay que tener para que mejoren los aprendizajes y tiene que haber una movilización por esto, pero siempre hemos dicho, si no ganamos el ánimo de los maestros, si no los comprometemos a ellos, dándoles este aumento, diciéndoles vamos a mejorar tus condiciones profesionales, laborales, pero al mismo tiempo exigiéndoles, si no comprometemos y ganamos este ánimo de los maestros, va a ser difícil que solamente con materiales, solamente con infraestructura mejore la educación. Es decir, el maestro es una pieza clave, es un elemento fundamental, es un actor fundamental para la mejora de los aprendizajes, además de los otros aspectos. ¿Qué se está haciendo, doctor Bolaños, para marcar distancias ya definitivas con un cierto sector de los maestros que pretenden, digamos, tomar las riendas del SUTEP? Hemos deslindado claramente con eso. Se acusó a la ministra de que esto era una complacencia con el SUTEP, una complacencia con CONARE. Creo que se ha marcado la diferencia. Insistimos que en el tema de los maestros hay que insistir en la meritocracia, es decir, creemos que hay buenos maestros, creemos que hay maestros esforzados, innovadores, pensamos que debe haber un premio a esa innovación, ese premio a la dedicación, y reconocemos que ahí hay un tema de un vacío de liderazgo, ese que está siendo copado por estos dirigentes que, además lo hemos dicho con toda claridad, tienen una agenda que va más allá del tema gremial, ¿no? O sea, sus temas son temas políticos que rebasan el tema magisterial. Entonces, creo que tenemos que ser firmes con ellos y tenemos que exigirle a los partidos políticos, al mismo sindicato, al SUTEP nacional, que tienen que asumir con más claridad un poco el liderazgo de estos maestros. Viceministro Bolaños, hay un tema que obviamente le debe estar preocupando a la ministra y a ustedes mismos, es que mientras persiste esta huelga y que ya se acumulan muchos días, muchas semanas, ha sumado a eso a una serie de problemas vinculados a desastres naturales, no sé, inundaciones en Iquitos y qué sé yo, que han afectado evidentemente la labor educativa. ¿Qué estrategias se está estableciendo para la recuperación de estos alumnos? Porque, digamos, van a tener que estudiar hasta febrero seguramente, porque ¿cómo recuperarían, aunque sea doble turno? Yo estuve haciendo algunos cálculos,
ni con doble turno de enseñanza van a poder recuperar el tiempo perdido. Eso es verdad. En cada gobierno regional y en cada sitio donde había esto, vamos a tener que tener una estrategia particular. Nosotros, de nuestro punto de vista, pensamos que ese tema de estudiar los sábados, el fin de semana, no es el más adecuado. Probablemente sí va a haber que extender el tema del año escolar más allá de diciembre. Veremos un poco las condiciones para que eso se pueda hacer. Pero sí, digamos, ahí pensamos que tiene que haber una estrategia concertada, como ya se ha visto en algunos sitios, entre las autoridades regionales, que son las que tienen la responsabilidad en su ámbito, los maestros, muchos, como hemos visto en algunas regiones, ya han regresado, el caso Apurímac, el caso de Pasco, Ucayali, y también los padres de familia, ¿no? Porque obviamente los padres de familia también son parte de la solución en este caso. Ampliando evidentemente el año escolar a enero, o tal vez a mediados de febrero, se supone que los maestros también van a exigir un pago, porque claro, van a tener que trabajar cuando ellos supuestamente en ese momento están en vacaciones o en receso. ¿Y eso también se ha contemplado? Bueno, los maestros nombrados tienen que compensarlo, esa es parte de la responsabilidad, si no tendría que aplicarse los descuentos y con los descuentos tendría que pagarse ese tiempo adicional y perdido, exacto. Claro. Ahora, disculpa, Alberto, en cuanto a los gobiernos regionales son los encargados de ver la temática de los profesores en sus regiones, ¿correcto? Pero sí. ¿Cuál es el grado de participación que tiene el Ministerio de Educación en este caso? Porque se le da cierta responsabilidad o grado de responsabilidad a los gobiernos regionales cuando vemos que hay gobiernos regionales o autoridades regionales que son violentistas y que no necesariamente pues predican una cuestión de paz y hermandad y solidaridad, sino por el contrario, predica el enfrentamiento entre las autoridades y un sector de la población. Bueno, justamente en este momento se está definiendo la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, que es la ley que define cuáles son los roles y las responsabilidades de los distintos niveles de gobierno. Eso va amarrado a unas matrices y allí creo que justamente es la ocasión, con todo lo que pasó este año, para discutir con claridad qué le toca a cada nivel de gobierno. Nosotros, por ejemplo, hemos dicho que el Ministerio debe cada vez más ser responsable de la rectoría, es decir, definir con claridad las políticas, pero también al mismo tiempo dar apoyo y asistencia técnica a los gobiernos regionales. Para eso hemos creado también estas instancias, tenemos una comisión de gestión intergubernamental, tenemos reuniones con los presidentes y también con los directores de educación, los gerentes de desarrollo social cada mes para evaluar situaciones y cosas que nos interesan. Pero también estamos pensando que tendría que haber algunos elementos en la nueva normativa que permita en estos casos extremos tener mejores facultades para que el Ministerio pueda asegurar el servicio educativo, porque el tema del derecho a la educación debería ser primero que los temas administrativos. Ministro Bolaños, la última pregunta está referida a en esta presentación del gabinete, que imagino que usted también ha participado como viceministro para diseñar lo que se va a anunciar. ¿Se ratifica entonces esta política educativa, la que se ha anunciado, de esta ley de desarrollo educativo? Pensamos... ¿No hay alguna otro anuncio ahí que esté, digamos, guardado para anunciarlo hoy? No. Creo que eso es lo principal en este tiempo. Seguimos trabajando en todo el tema, como repito, aprendizajes, seguimos trabajando en este tema de la mejora de la gestión. Nosotros hablamos de un triángulo: mejorar aprendizajes, involucrar todo el tema docente y la mejora de la gestión, ¿no? Que significa todo el trabajo con los gobiernos regionales, autoridades, directores. Eso, con esas tres cosas es clave que podamos avanzar los temas de educación. El doctor Fernando Bolaños, viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, ha dialogado con nosotros. Hay que mencionar, queridos amigos, porque a veces uno siempre se concentra en el gabinete ministerial, pero tengo entendido que también hay un gabinete de viceministros, ¿o no me equivoco? Tenemos, sí, un previo, consejo, digamos, de viceministros donde se revisan y analizan las normas lo que antes que llegue al gabinete ministerial. Muy bien, yo creo que eso es operativo, eso es bueno. Viceministro, muchas gracias por su presencia. Obviamente que a través de Radio Nacional usted va a tener siempre la oportunidad de poder llegar a todos los sectores y en particular a las regiones donde todavía existen algunos conflictos del magisterio, pero que me imagino que estarán en vías de solución. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias a ustedes. Muy amable.